Me decía alguien, una persona que quiero mucho, no lo voy a mencionar, pero me decía alguien, una vez estábamos leyendo el periódico, eso que se hacen llamar periódicos aquí, y decía, traen nicaragüenses y hondureños a cortar café. Nicaragüenses y hondureños. Entonces la persona que estaba leyendo la noticia me dijo, qué barbaridad, qué perezosos los salvadoreños. Tienen que traer nicaragüenses y hondureños a cortar café, porque los salvadoreños no quieren trabajar. Y entonces yo le dije, ¿y por qué no vas a cortarlo vos? No tenés trabajo. Te pagarían $95 al mes, libres, por trabajar de sol a sol. ¿Por qué no lo haces tú? No, yo no lo voy a hacer. Bueno, ellos tampoco. Que el problema no es que sea perezoso. De todos modos, aunque trabaje con $95, no va a salir de la pobreza, ¿o sí? Entonces, la gente no es pobre por perezosa. Yo conozco mucha gente rica que es perezosa. Y conozco mucha gente pobre trabajadora. Hay gente trabajadora, hay gente perezosa, hay gente pobre y gente rica, pero las cuatro cosas no tienen nada que ver. Otro paradigma. Las empresas generan empleo. Ustedes ya han oído eso. Todos han escuchado, no, las empresas generan empleo. Necesitamos más empresas porque son las generadoras de empleo. Eso es mentira. Les voy a demostrar así que es mentira. Imagínense que hipotéticamente hay dos restaurantes. Ponen un restaurante de hamburguesas y enfrente ponen un restaurante de pizza. Y los dos dueños deciden que van a contratar 20 empleados cada uno. Están generando inicialmente el empleo, ahí sí. 20 empleados cada uno, 20 empleados para trabajar en el restaurante de hamburguesas y 20 empleados para trabajar en el restaurante de pizza. Pero ¿qué pasa? Digamos que la gente de San Miguel prefieren, ¿qué prefieren? ¿La pizza o la hamburguesa? Pizza. Digamos que la pizza. Y entonces van todos a comer pizza. Nadie va a comer hamburguesa. ¿Qué va a suceder con el restaurante de pizza? Crece. Y ya no necesita 20 empleados, necesita 40. Y luego necesitan otras sucursales, entonces ya son 80. Y luego otras sucursales son 120. Cuando tienen 5 sucursales son 200 empleados de pizza. Y nadie fue a comer al restaurante de hamburguesas. ¿Qué le va a pasar al restaurante de hamburguesas? Va a quebrar. ¿Y entonces cuántos empleados va a generar? 0. ¿Por qué? Los dos eran empresarios, los dos querían trabajar, los dos querían poner un negocio, los dos tuvieron más o menos la misma idea. ¿Por qué uno genera 200 empleos y el otro 0? Si las empresas generan empleo, los dos deberían de generar 100 empleos cada uno. ¿Por qué uno genera 200 y el otro 0? Porque el que generó los empleos no fueron ellos, fueron los consumidores. Fueron los que decidieron ir a comer pizza, en lugar de ir a comer hamburguesas. Ahí queda demostrado que los 200 empleos, probablemente los 20 empleos iniciales sí los generó el empresario. Pero los 200 empleos que continuaron, que se quedaron al final, lo crearon los consumidores. Y los 20 empleos que se perdieron en el restaurante de hamburguesas, los mataron los consumidores. Entonces las empresas no generan empleo, las generan los consumidores. Es bien fácil de explicar. Sin embargo, vemos los periódicos, escuchamos a los tanques de pensamiento, a los analistas. No, las empresas generan empleo. Y nadie lo contradice, porque es un paradigma. Lo tomamos como una realidad, aunque no es real. Necesitamos incentivos fiscales. Las empresas no vienen a invertir porque pagan muchos impuestos aquí en El Salvador. Necesitamos bajar impuestos para generar incentivo fiscal y que las empresas vengan e inviertan en nuestro país. ¿Suena bien? Bien. La contradicción es que los países con impuestos más altos en el mundo son los de más alta inversión extranjera. Y los países, por ejemplo, en Europa, en Japón, en Estados Unidos, los impuestos son muchísimo más altos que en El Salvador. Y hay más inversión. Y países que tienen menos impuestos que El Salvador, como algunos países de África o Haití, no tienen empresas. Entonces uno diría, bueno, ¿y qué pasa? Bajo esa teoría, Haití y los países de África que no tienen impuestos o que tienen impuestos bajos, deberían de estar llenos de empresas. Y países con impuestos altos como Japón no deberían de tener ninguna empresa. Los empresarios no invierten a donde es más barato. Si no, el municipio de Chirilagua tuviera la mayor cantidad de empresas. Los empresarios invierten donde es más rentable. Por eso es que San Salvador, el municipio con impuestos más altos del país, es el que tiene más inversión. Porque es más rentable invertir en San Salvador que invertir en Chirilagua. Entonces la realidad
es que no tenemos que ser los más baratos. Además, siempre va a haber alguien que nos va a ganar en barato. Siempre va a haber una maquila en Bangladesh que esté dispuesta a hacer más barato las cosas que nosotros. La clave es ser competitivo, pero para ser competitivo debemos de ser rentables. Debemos tener una población educada y un consumidor fuerte para que haya gente para trabajar en las empresas y haya consumidores que compren los productos. Entonces no es cierto que necesitamos incentivos fiscales. Ya he escuchado el despilfarro. Dicen, es que nuestro gobierno despilfarra el dinero. Miren, el presupuesto de la Universidad de Harvard, una universidad, es igual al de todo El Salvador. Igualito. Lo que ellos gastan en una universidad, aquí que estamos en la Universidad de El Salvador, lo que Harvard gasta en una universidad incluye todo el gobierno de El Salvador, todos los ministerios, la policía, la Fuerza Armada, todas las escuelas, esta universidad, todos los hospitales, todas las embajadas en el mundo, la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia, todos los juzgados, todos los programas sociales, todas las obras de infraestructura, construcción de calles, todo el gobierno, todos los decenas de miles de empleados del gobierno, todo el gobierno de El Salvador se sostiene con el mismo presupuesto que la Universidad de Harvard. Entonces, si algo necesita nuestro país es más despilfarro. Necesitamos invertir más en el país. Eso no exime de responsabilidad de los funcionarios corruptos. A los funcionarios corruptos metamos los presos. Pero tenemos que invertir en el país. La excusa de que el funcionario es corrupto no puede ser excusa para no invertir en el país. Entonces el problema no es el despilfarro, sino la carencia de despilfarro. Y este es mi favorito, populismo. ¿Ya han oído esa palabra? Se oye feo. Yo escucho, la gente escucha populismo y dice, populismo. ¿Alguien quiere un presidente populista? Nadie. ¿Nadie? Bueno, yo sí. Yo les quiero pedir, después, cuando salgan de aquí, que agarren un diccionario y que busquen la definición de la palabra populismo. Yo lo agarré en el camino acá, el Arús, pues si quieren la cita textual, y decía, populismo, doctrina política que pretende defender los intereses y aspiraciones del pueblo. Eso es malo aquí en El Salvador. Defender los intereses y las aspiraciones del pueblo es malo en El Salvador. Y yo vine a la Universidad de El Salvador, les pregunté si alguien quería un presidente populista y nadie levantó la mano. Es un paradigma. Nos han vendido que el populismo es malo. Eso es malo. Populismo. ¿Y qué es bueno entonces? Hay dos alternativas, dos cosas contrarias al populismo. Está el elitismo, que es la selección de la élite sacada de la masa y trabajar para ellos, o, estoy seguro que nadie está de acuerdo con el elitismo, o el individualismo, que es un poco más noble que el elitismo, pero igual yo prefiero el populismo que el individualismo. Incluso en deportes, para los que les gusta el fútbol, saben que el individualismo no funciona. Así que yo me quedo con el populismo. ¿Por qué les digo todo esto? Porque todo